Vamos a estar ahora con Virginia Casada Fraché, que ya la escucharon hace un ratito dando las noticias de Radio de la UNS. Ella es periodista y locutora, trabajadora de Radio de la UNS y activista feminista. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué lindo. Del otro lado. Qué lindo estar de Qué lindo estar acá. Qué lindo estar con ustedes. Gracias. Bueno, en el bloque con mate. anterior... Sí, con mate, por bueno, supuesto. yo no tengo mucho termo, sí, en realidad lo tengo Lo podemos desactivado, socializar. pero... Sí. No está bien. No fue un reclamo real. Estuvimos en el bloque anterior charlando con las chicas de la Clínica Jurídica de Género sobre los crímenes de Morena Verdi, los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, que ocurrieron la semana pasada. Y queríamos hablar un poco sobre el tratamiento que se les dio en los medios de comunicación. ¿Qué capacitación o qué formación crees que tienen los periodistas en este tipo de materia, ¿no? Como de género, o si crees que falta trabajo en ese sentido? Y muchos, si lo pienso en virtud de lo que leí y de lo que escuché y de lo que vi, como que no tienen. Como que nada, como que nada. ninguna. Como que ahí me parece que falta mucho todavía. A veces pensamos que, que se han hecho suficientemente capacitaciones, evidentemente no. Creo que seguimos faltando las mujeres en los medios de comunicación. Así que eso no quiere decir que si hay más mujeres, significa que haya una perspectiva de género, ¿no? Claro. No necesariamente. Exactamente, no necesariamente. Así que, pero creo que falta, que el tratamiento en algunos lugares ha sido horroroso, al punto de tener que volver a explicar por qué es un femicidio. Claro. Y además porque en eso, ¿por qué no llamar a las personas o a quienes han trabajado sobre estos temas y ponerles y darles el lugar que se merecen, y no cualquiera hablando sobre estos temas que son sumamente delicados? Porque además ha sido, los detalles, más allá de que después veremos si efectivamente son tan así o no, o cuánto hay de construcción para un relato, son horrorosos. La verdad es que sí. Sí, ahí cae cierta responsabilidad en el que está en el papel del periodista, ¿no? Que es el que le trae la información a la persona que de repente prende la radio o prende el tele, y ahí está su punto crucial o total del medio en el que se informa, ¿no? Sí, y además preguntarnos, creo que eso también es válido, determinada información, ¿para qué sirve? Claro. Sí. ¿Para qué la contamos? Porque a veces creo que hay determinados detalles que es el morbo por el morbo mismo, porque no suman. Quizás sume para una causa judicial, quizás ese dato tenga una relevancia para quien lo investiga judicialmente, pero en los medios de comunicación hay datos que me parece que solo tienen que ver o dan cuenta del morbo, ¿no? Sí. Y además también esa cosa de a veces pasar determinadas noticias como en cadena nacional, ¿no? Algunos estudiosos de la comunicación dicen que los canales que son 24 horas de noticias, y habría que reverlos, porque a veces, se focalizan en determinadas cuestiones solamente para correr de eje otras, ¿no? Más allá de eso. Pero insisto, me parece fundamental esto de a veces, ¿para qué decir determinadas cosas? ¿Suma o no suma? ¿O suma solamente para el amarillismo y para vender un poquito más, si es que eso lo logran? No sé. Conseguir un par de clics más ahora en esta época, ¿no? de clics. Sí, totalmente. Tal cual. De hecho, estábamos preguntando, cuando armábamos esta entrevista, dónde se traza la línea, ¿no? Entre lo que transmitimos para informar, lo que es socialmente relevante sobre un caso, y lo que ya tiene que ver con la intimidad de la víctima y un montón de cuestiones que en realidad o bien son por el morbo, por estos clics y demás, o bien tienen una intención, ¿no? Ya directamente sobre, por ejemplo, la estigmatización de un determinado tipo de persona, que generar un pensamiento en la población sobre un caso o sobre una... Sí, de hecho creo que lo que ha reinstalado, o por lo menos me parece interesante que lo pongamos para analizar en relación al triple femicidio de Brenda, de Lara y de Morena, es esto de las buenas o las malas víctimas. Tal cual. ¿No? En algún momento
cuando Clarín hizo esa famosa etapa que era... una fanática de los boliches. Era una fanática de los boliches, ¿no? Como justificando lo que le había pasado. Como era fanática de los boliches, te terminó pasando eso, ¿no? Y el otro día cuando escuchaba un poco la respuesta o el cuestionamiento que hacía Feynman a propósito de las chicas, y también lo que a mí me resonaba era eso, estaba justificando lo que le habían hecho, ¿no? Y entonces en eso no puedo dejar de linkearlo con lo que Rita Segato, a quien recomiendo leer, revisitar, escuchar, dice en relación a la pedagogía de la crueldad, ¿no? Nos acostumbran a pasar umbrales de crueldad y entonces los asimilamos de tal manera que ya no nos parecen, digamos, no nos escandalizamos por eso, no nos sorprenden por eso. No nos sensibilizamos sobre las cosas que son tan... Y entonces, pero eso sucede con las mujeres, ¿no? Hay una crueldad que se escribe sobre los cuerpos de las mujeres, que bueno, se vio en este caso, lamentablemente de las chicas. Así que, insisto, lean y revisiten a Rita Segato, ¿no? Y en esto de las buenas o las malas víctimas, ¿no? Que los medios hegemónicos. Exacto, sí. A Rita siempre, de hecho las chicas la trajeron a colación hace un ratito en torno a la cuestión de los narcofemicidios y la utilización de los cuerpos de las mujeres como territorio de guerra, que es un tema que también trata mucho porque Rita Segato se especializa también en el tratamiento antropológico de las guerras y de la violencia en la guerra, especializado en las mujeres, ¿no? En el género. Lo que pasa en Ciudad Juárez, ella ha hecho muchos trabajos sobre eso, y es aparte sumamente interesante, ¿no? También pensarlos como... otra cuestión que ella remarca también, esto de no son crímenes de poder, ¿no? Y se inscriben en estas nuevas formas de guerra, y se los tenemos que entender en clave de que lo que está sucediendo es una guerra y es una nueva forma de guerra, y que esa además también se inscribe o se queda ahí reflejada en los cuerpos de las mujeres. Sí, tal cual. De hecho, bueno, hablamos también un poquito del tema en ese sentido. Hay una cosa que charlamos y que también nos parece importante, que es el tema de abordar los contextos sociales de las víctimas. Creo que en el caso de los medios de comunicación hubo mucho de esta estigmatización, si se quiere, de tratar de culpabilizar a las mujeres, ¿no? Pero no estamos hablando del contexto súper vulnerable en el que vivían, ¿no? De esta cuestión de decir, bueno, ejercían la prostitución cuando en realidad tenemos una chica de 15 años, claramente no puede decidir ejercer nada, ¿no? Me parece que también un poco esta cuestión, ¿no? De cómo se enfocan las noticias. Totalmente. Además, una de ellas, según alguna de las declaraciones que hizo la familia, estaba en situación, a mí me gusta decir que estaba en situación de prostitución desde los 11 años. Bueno, ahí no hay ningún nivel de elección ni a los 11 ni a los 15, y yo sostengo que mucho más grande tampoco. Digo, hay una situación de que se vulneraron todos los derechos, ¿no? No podían, bueno... entre otras cuestiones, se viene poniendo de manifiesto hace bastante tiempo de que cuando un Estado se corre de los lugares de contención, entran los narcos. De hecho, después que pasó el triple femicidio, la Iglesia Católica volvió a hacer un reclamo de algo que ya había expresado en el julio pasado en relación a la situación. Sí, no solamente de los comedores, sino de la situación de que el Estado se corre y ese lugar lo ocupan los narcos. Sí, totalmente. Y como también hablaba Bahía contra la Trata, que estuve viendo ahí, que el foco en la prostitución siempre se pone en las personas que lo ejercen, acá entrecomillado, y no de los que los consumen, ¿no? Que de repente ese diálogo no se da. En relación a eso, Evangelina Castro, que la entrevisté, en virtud de lo que había sucedido, decía, las calles no son gratuitas. Si alguien se para en situación de prostitución, no es que se para alegremente. Esa calle pertenece a alguien, va a estar tributando sobre algo. No hay que perder de vista eso tampoco. Y además, acá hay dos negocios que tienen serias vinculaciones con los sistemas, si querés, de seguridad: el narcotráfico y la trata de personas. Sí, son rubros, por llamarlo de alguna manera, pongo comillas, altamente rentables. Entonces, ¿qué pasa acá con las complicidades que hay en relación a la seguridad? Porque la verdad que de eso se habló casi nada. Tal cual, sí. De hecho, las chicas mencionaban el tema de hay funcionarios involucrados en el narcotráfico, ¿no? O sea, son temas que
que hay bueno, zonas liberadas, hay zonas o no. liberadas, sí, no, sí, no, Malena, total. que mencionó al principio, que es de Entre Ríos, la privatización de ciertos espacios tiene que ver Ujú. con una desregularización de estas Claro. disciplinas, ¿no? Por decirlo Sí, sí, sí. nuevamente, entrecomillado. Es que, claro, totalmente la ausencia del Estado y la desregularización de ciertas cuestiones implica que los narcos tienen más facilidad de entrar y de quedarse. Porque antes, yo creo que hace unos 10, 15 años tal vez, o por ahí un poco más, no estoy tan especializada en el tema, la droga en Argentina era, obviamente que sí existía, pero digamos era como más un lugar de paso y ahora ya tenemos centros de acción y de cómo es, no solo de venta, no solo puntos de venta, sino también de creación, digamos, ¿no? Digamos, están instalados en ciertos espacios. Bueno, escuché un pedacito de la primera entrevista de, no me acuerdo el nombre, de la chica que entrevistaron, Malena, pero, ¿no? claro, hablaba de Malena, del el tema de la hidrovía. Claro, Ujú. eso, Bueno, eso mencionaba. eso es clave también Tal cual. para el ingreso y egreso. Sí, además que de repente hablamos de narcotráfico y todo es como en Argentina, pero Claro, eso es México, claro, eso claro, es, claro. bueno, Venezuela, lo que estamos diciendo. Cuando no, realmente es Es una problemática que ya está instalada en Argentina. y que hay que tratarla en los medios, ¿no? Porque si de repente es una noticia novedosa el narcofemicidio, pero es algo que Rita Segato está analizando y dice, bueno, quizá habría que analizarlo más en profundidad. Ella y un montón de otras antropólogas, ¿no? Porque es algo que estos casos se estudian muchísimo y quizá hay que poner más relevancia sobre esos mismos estudios, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que es importante siempre y cuando no perdamos el horizonte de que estamos hablando de un crimen que tiene que ver con violencia de género, ¿no? O sea, porque también se puso mucho el foco en el tema de que son narcos, de que si es una venganza, de que si hubo un robo, no hubo un robo, qué sé yo. Está bien, pero no podemos por eso dejar de pensar que es un femicidio, ¿no? Creo que eso también, creo que hay una idea de intentar quitarle esa categoría y yo creo que hay cosas que no tienen que ver solamente con que un determinado medio quiera o no imponer una idea, sino que es algo que circula socialmente. La idea de que las víctimas son culpables de las cosas que les pasan, en el caso de las mujeres, es algo que circula en la sociedad y que los medios de comunicación reproducen. Por eso creo que también ahí está el tema de la responsabilidad. ¿Qué comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Y por qué? Me hiciste acordar de una muestra que se hizo, creo que era en Holanda o en Países Bajos, a propósito de esto de la violaron por la ropa que tenía puesta. Entonces lo que hizo fue la reconstrucción de la situación de las diferentes mujeres que habían sufrido ataques sexuales y lo que ponía la muestra era la ropa que tenían puesta, ¿no? Como para derribar ese mito. Porque bueno, atrás de eso lo que hay es esto que vos estabas retratando, que es culpar nuevamente a las víctimas por eso, que no pasa con los hombres. No, y que no pasa con otros fuerte. delitos, que es lo que hablábamos hace un ratito con las chicas, ¿no? Digamos, cuando a vos te roban no te preguntan, pero ¿dónde estabas? ¿Qué estabas ¿Dónde haciendo? tenías el celular? ¿Qué tenía? Claro, estabas con el celular en la mano, nadie te pregunta eso, ¿no? Totalmente. Pero en el caso de las violaciones o en el caso de los crímenes de género, como que eso sí. ¿Existe o debería existir para vos algún protocolo para tratar este tipo de casos en los medios? Sí, de hecho lo hay. La Defensoría del Público de la Nación, que está bastante desactivada, por no decirlo casi inexistente, Total. ¿no? Que fue creada al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Había o hay en realidad una serie de protocolos y digamos y reglas o diferentes formas de comunicar muchos temas con respeto y además apelando, como les decía hoy, a quienes saben de esos temas, dando los números que se necesitan en relación a, bueno, si te pasó una situación de violencia, podés comunicarte, digamos, no quedar nada más en el hecho morboso, si se quiere, de eso. Sí, de hecho los hay, pero bueno, estamos en un momento bastante complejo, ¿no? Totalmente. Donde tenemos un presidente que dice las barbaridades que dice todo el tiempo, ¿no? Sí, que y cree que el agrede, femicidio no debería existir. claro, como figura legal, bueno, claro, bueno. todo eso. Entonces, influye. todos esos protocolos, la verdad, que han caído medio en desuso, lamentablemente. Pero sí existen. ¿Y crees que estos discursos sociales, porque se reproducen en las redes sociales y también en de los medios de comunicación, influyen en los procesos judiciales o no? O sea, yo entiendo que no deberían, porque los procesos judiciales técnicamente son independientes, ¿no? De cualquier otro poder y demás, pero ¿crees que influyen en cómo se desarrollan esos procesos judiciales?
Y la justicia, qué sé yo, hay casos que no, pero la verdad que la justicia es bastante patriarcal, por llamarlo de alguna manera. De hecho, bueno, por estos días todavía creo que está en cartel la película Belén, que pone de relieve la historia de una joven que fue por una emergencia obstétrica al hospital y terminó más de 2 años presa, ¿no? Y cuando uno ve todo ese trasfondo judicial en el cual la termina condenando, no se sabe bien, o sí, si es por desidia o porque realmente no importa que esa víctima sea una mujer y que sea pobre. Entonces, la verdad que me parece que en eso todavía falta un montón, ¿no? de trabajo, de recorrido, para que tengamos una justicia con un poquito más de igualdad y además con un poco más de equidad. No digo que toda sea así, pero bueno, la verdad que hay casos y muchos que dan cuenta de eso. Bueno, la película Belén, vayan a verla. Increíble. La verdad es que espectacular. Sí. Bueno, me parece que, o sea, creo que fue muy productivo de repente verlo desde el lado de quien informa, ¿no? Porque uno siempre como consumidor de repente no sabe cuál es el trasfondo de quien se sienta y te da la noticia, cuál es la formación que tiene, cuál es cómo debería informar. Quizás esas son cosas que uno como consumidor de noticias no las tiene presente, y de repente, bueno, sí hay una cuestión de cuestionar también lo que a uno le dicen en los medios, supongo. Obviamente no ser repito, sino que también cuestione el por qué me están dando esta información, que es un punto que vos marcabas. Sí, cuando yo decía en el inicio de la charla que faltábamos mujeres en los medios de comunicación, también faltamos mujeres en los medios de comunicación, pero en lugares que tengan que ver con la decisión de qué contenidos van y qué contenidos no van. Nosotras hicimos una encuesta ya hace bastante tiempo, donde en la red de comunicadoras, donde preguntábamos justamente esos lugares, y creo que desde esa encuesta, que han pasado 5 o 6 años, creo que estamos peor, y que la única mujer que tiene en Bahía Blanca, sí, quizás me puedo estar equivocando, quizás haya algún otro caso y yo no lo sé en este momento, pero creo que sigue siendo Andrea Romero, que es la directora periodística de esta radio. Creo que es la única que tiene un puesto de jerarquía y de decisión en los contenidos que van en la radio, por ejemplo, en esta radio. En el resto son todos hombres. No, tal cual. Bueno, ya te sacamos un montón de tiempo así que me voy corriendo. Estoy cerquita. Por suerte, por suerte te podés ir acá nomás. Te agradecemos mucho que te hayas tomado este ratito para hablar con nosotras, para contarnos desde la perspectiva del periodismo, como decía Kat, y de un periodismo aparte feminista, un periodismo responsable, un periodismo que intenta, bueno, esto que decíamos, ¿no? Informar, ¿no? Y tratar los casos con la seriedad que se debe, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, en serio, un placer, gracias. Así que bueno, nosotros nos vamos a un